buenas noches con todos y con todas. Nos alegra ya tener un grupo considerable. Vamos a dar inicio para que el pastor Martín Ocaña, que está puntual, pueda iniciar su clase. Antes vamos a orar, que el Señor nos dirija, nos acompañe de principio a fin. Oremos un momento. Gracias, Dios, que permites que en esta noche mis hermanos y hermanas puedan conectarse para continuar, Señor, con este diplomado que permite conocer un poco más sobre la diaconía hacia la creación. Y asimismo, Señor, agradecemos la presencia del pastor Martín y cada hermano y hermana que en esta noche se está conectando. Permítenos, Señor, conocer, ampliar nuestros conocimientos y la práctica de mayordomía que cada uno de nosotros y nosotras debemos desarrollar. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy día, hermanos, iniciamos con el pastor Martín Ocaña, una segunda etapa o una segunda parte de este mes. Él va posiblemente a darnos una introducción distinta a lo que ya dio el pastor Enrique Alba, y espero que el conocimiento que hoy día vamos a adquirir sea también de mucho provecho para cada uno de nosotros y nosotras. Bienvenido, pastor Martín, adelante, la clase es tuya y podemos comenzar. Bueno, ante todo, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Agradezco por la invitación a poder compartir este importante tema. Un par de comentarios previos. Lo primero que quisiera que sepan que estoy ubicado, trabajando, sirviendo al Señor en la ciudad de Moquegua, al sur del Perú, ¿no? Bien al sur del Perú es la ciudad más próxima a Tacna, que ya es frontera. Digo eso porque algún ejemplo o ejemplos posiblemente en la exposición toquen una realidad que de repente también es nacional de seguro, pero que tiene sus particularidades desde la provincia, desde el sur, ¿no? Soy pastor en una iglesia bautista a tiempo completo, y sin embargo también tomo algunos tiempos para poder responder invitaciones o incluso clases a instituciones de educación teológica. Entonces el tiempo a veces está muy copado, y digo esto porque en esta noche no voy a poder compartir unas diapositivas. Estuve de viaje hace muy poquito, recién nomás, y la otra semana sí estaré compartiendo unas diapositivas para graficar un poco mejor la exposición. Lo otro que quería mencionar con ello es que el tema que esta noche, digamos, vamos a abordar tiene una temática particular que ahora la voy a mencionar, y que espera complementar a las exposiciones del pastor Enrique Alba. Yo estrictamente debo decir que he visto parcialmente uno de los videos nada más del pastor Enrique, tratando de no repetir lo que él ya ha dicho, obviamente, pero ahora en la exposición voy a mencionar la temática específica. Imagino, esto no lo he conversado con el pastor Eduardo, pero imagino que después de la exposición hay un tipo de conversación, ¿no? Es decir, si hay algún tipo de pregunta, o preguntas, comentarios, aportes, ¿no? Que complementen lo que vamos a decir esta noche. Quisiera comenzar con el tema general es diaconía hacia la creación, y quisiera comenzar con una introducción general. El tema que tenemos en realidad es oceánico, pero procuraré sintetizar ideas y plantear los elementos básicos para una teología y pastoral responsable en lo que diaconía de la creación se refiere. La idea que fundamenta la presente exposición es que una teología bíblica de la vida
repito, una teología bíblica de la vida, debería tomar en serio la vida humana de forma integral para que la diaconía deseada no solo sea fiel al plan de Dios, sino sea pertinente a las necesidades humanas. Yo estoy convencido que una teología que parte de presuposiciones equivocadas, como los fundamentalismos, lleva a la inacción social, a la desidia sobre asuntos de política y a la aceptación de lo perverso que lo destruye todo. Y por supuesto, una teología pésima en sus presuposiciones y posteriores argumentaciones, tarde o temprano va a orientar a la iglesia a una forma también equivocada de ministerio pastoral, pues no va a considerar al ser humano en su integridad y menos aún en relación a la creación de Dios. Bien ha dicho el teólogo Juan Stan, le estoy citando de un libro que se llama Buenas Nuevas de la Creación. Él dice, una clara comprensión de la creación es absolutamente fundamental e indispensable para una ética verdaderamente evangélica, tanto a nivel de la microética personal, individual, como a nivel de la macroética social, política, ambiental, etcétera. Bueno, intentaré esta claridad a partir de 4 temas a desarrollar, 2 esta noche y las otras 2 siguientes la próxima semana. Eh, en un sentido, hoy el contenido va a ser mucho más teológico, bíblico, y para la otra semana no solo estoy dejando las diapositivas, sino también estoy dejando algunos ejemplos particulares, ya ahora sí, de acción pastoral. Si el reino de Dios, si el reino de Dios es integral, además de presente y futuro, entonces la naturaleza, es decir, la tierra, la ecología, el trabajo, el amor con justicia son fundamentales. Quien dice reino de Dios, dice naturaleza, dice tierra, dice trabajo, dice pan. Todo ello, usted se da cuenta, está en relación a la tierra. Eh, Quien dice reino de Dios, entonces siempre dice estas concreciones materializadas, ¿no? Que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades corporales. A menos que alguien crea que el reino de Dios es un reino etéreo que prescinde de una materialidad evidente. Esta noche veremos 2 temas, ¿sí? Con sus respectivos subtemas. Lo voy a anunciar. El primero es Dios creador, punto de partida de la fe. Y dentro de esto vamos a tocar 3 subtemas: ecología, providencia y día de reposo. Y el segundo tema es Dios creador, ecología responsable. Y dentro de ello los subpuntos naturaleza, trabajo, amor. El propósito de la exposición de esta noche es que veamos las implicancias teológicas concretas de la creación de Dios. Los cristianos creemos que el Dios creador nos invita a desarrollar una visión constructiva de la naturaleza y lo que mora en ella, en la cual se manifiesta la providencia de Dios, digamos, en el reposo, el tema del jubileo, así como la respuesta administrativa del ser humano, ¿no? Con el trabajo y la práctica del amor en justicia. Vamos con el primer punto, con el primer tema. Dios creador, punto de partida de la fe. Comienzo con un comentario inicial, este primer punto. La doctrina de la creación, aunque fundamental en la revelación bíblica,
No siempre ha recibido la atención debida en círculos evangélicos, dado que un componente del dogma tradicional es, abro comillas, este mundo será destruido para dar paso a uno mejor y eterno. Ese está en el dogma tradicional explicado de diversas formas, ¿no? Es decir, si lo que viene es el Armagedón, entre comillas también, la destrucción de la tierra, o sea, ¿no? Si eso es lo que viene, la pregunta es ¿para qué salvarlo? Porque salvar la tierra en esa perspectiva sería un absurdo. Más aún, salvar la tierra sería un oponerse al plan de Dios que tarde o temprano va a destruir esta tierra. Comienzo con este comentario general porque me parece que ese es un componente de un meollo central de una teología que no nos permite avanzar eh, en el tema de esta noche, ¿no? Yo entiendo que un tema como la diaconía de la tierra, la defensa de la naturaleza, el involucramiento pastoral a nivel personal y ojalá eclesial en diversas situaciones, no, no llama mucho la atención. A muchos cristianos hasta les parece un desvío de la fe, ¿no? Hay quien dirá es un tema de los liberales, ¿no? Peyorativamente hablando, aunque jamás creo que algunos podrían definir lo que es un liberal. Y hay tanta deformación teológica que no se entiende que más bien el tema de la creación es sustancial a la fe bíblica. Por eso es que creemos que el tema del Dios creador tiene que ser el punto de partida de nuestra fe. Vamos con el primer punto, ¿no? El primer subtema, que es la ecología. Voy a decir algo que seguramente ya las dos semanas anteriores se han mencionado, pero no está de más precisar alguna idea. La palabra ecología, usted sabe, tiene su origen, la palabra estrictamente en dos términos griegos, ¿no? Oikos, se puede traducir casa, a veces en el Nuevo Testamento también se traduce como familia, y en el griego más extendido también puede traducirse como nación, y aún incluso como pueblo. Y la palabra logos en realidad tiene varios significados, más allá de lo que se dice, ¿no? Doctrina, ¿no? Significa palabra, discurso, dicho, mensaje, enseñanza, plática, comunicación. También significa a veces razón. Así que la palabra, el término logos tiene todas estas connotaciones, lo que remite a pensar entonces que cuando hablamos de la ecología nos estamos refiriendo a ese discurso acerca de la casa, pero ya no la casa inmediata, nuestra casa, sino a la casa mayor, ¿no? Hablar de ecología no es más que abordar, en un sentido, ¿no? El tema del lugar en el que vive la humanidad. Se habla muchas veces de la casa común, pero no se piensa las implicaciones de esa casa común, ¿no? Y nuestra responsabilidad en ella. Entonces vamos a tratar eso de desarrollar esta noche y la semana siguiente. Miren, del mismo modo que las personas se ocupan de mantener limpio y ordenado el espacio en el que viven cada día, o sea, su casa, ¿no? Su vivienda, la humanidad ha de llegar a ser consciente de que su única casa, que no hay más, el planeta Tierra, la casa mayor y única, debe ser cuidado, debe ser bien atendido, excelentemente preservado, lo cual evidentemente implica, ojo con el dato, implica una planificación mínima para sostener la casa, ¿no? Entonces hablaremos también del tema de la planificación que guarda relación con la política y es uno de los temas de la próxima semana. Como es obvio, entonces, el cuidado, el servicio a la creación pasa por decisiones políticas. Voy a hacer apenas una breve mención. Pero sí, el servicio a la creación pasa necesariamente por decisiones políticas e incluso por políticas
de Estado. Ahora bien, hay que precisar que no todo es Estado, ¿no? Dado que a los gobiernos que la administran generalmente poco les importa la naturaleza y la ecología. Nuestro país es una muestra de ello, ¿no? Pero no es el único país. Sino que más bien se debe transitar a otro tipo de labor inteligente que involucre a la sociedad civil y con ello a otros espacios de reflexión y acción, ¿no? ONGs que trabajan la temática, incluso partidos políticos, y por qué no, incluso a congregaciones locales en la medida de lo posible. Pero yo reconozco que esto es sumamente difícil, sumamente complicado, pero por lo menos que involucre a cristianos, ¿no es cierto?, que asuman con responsabilidad lo que significa esta necesidad. Es significativo observar, para los que leen la Biblia, que desde el principio, o sea, desde el Génesis hasta el final, hasta el Apocalipsis, la Biblia, su contenido está lleno de imágenes de la naturaleza, ¿no? Los dos primeros capítulos, aunque en realidad mucho más que los dos primeros capítulos del Génesis, cuentan cómo el varón fue puesto en un huerto lleno de fuentes de agua, plantas, animales, en el que se encontraba el árbol de la vida, ¿no? Génesis capítulo 2, verso 9. Por su parte, cuando uno ve el final del Apocalipsis, ¿no? Capítulo 22, 1 y 2 particularmente, se vuelve nuevamente a hacer mención de un río de agua de vida y hay una referencia al original árbol de la vida con el que empieza el relato de la existencia humana. Entre el Génesis y el Apocalipsis, sin embargo, hay una cantidad enorme de libros, de páginas, de información, diversos géneros literarios, libros de diversas épocas, pero la verdad es que toda la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sobreabundan referencias al firmamento, a las plantas, a los mares, animales diversos, a veces animales medio misteriosos, ¿no? Como el conocido Leviatán, desiertos, se hacen referencia a cosechas, plagas reales, ¿no? Que se interpretan como juicio de Dios, los ríos, etcétera. Por lo que no cabe duda que el mensaje de Dios para todas las épocas nos ha sido dada en terminología propia de la naturaleza. Miren qué interesante dato, hermanos, porque si a eso le sumamos que los evangelios abundan en relatos y parábolas de Jesús, eh, que lo ubican como un hombre conocedor del campo, ¿no? Ah, nos da que pensar, digamos, cómo nos aproximamos, estamos ahora hablando ya de lo que sería la hermenéutica bíblica, cómo nos aproximamos a un libro oriental de más de 2000 años en adelante, ¿no es cierto? Que tiene que ver más con el campo, ¿no es cierto? Cómo nos aproximamos desde experiencias de ciudad, ¿no? Y no exageraría si yo dijese que hay niños y jóvenes que nunca han visto algunos animales en persona en su vida, ni siquiera árboles reales, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo desde otra comprensión del campo, ¿no? Comprensión citadina, comprensión que lo mide todo por el valor del dinero, ¿no? La tierra importa no por lo que es, sino por a cuánto lo puedo comprar y a cuánto lo puedo negociar, ¿no? Entonces, todo eso nos afecta a nosotros, ¿ah? Cuando leemos la Biblia, ¿no? Y a veces, sin pretenderlo, le estamos imponiendo esquemas a un contenido bíblico que la exégesis sugiere siempre que nosotros tratemos de involucrarnos al mundo de la Biblia, ¿no? Desde un inicio, sigo avanzando, entonces debo decir ahora que hay que distinguir entre
ecología, que es nuestro primer punto, y naturaleza, que es el primer punto, que es el primer subpunto del siguiente tema, ¿no? No es lo mismo, aunque ambos se relacionan. Aquí parto ahora de una definición de ecología de la cual podemos servirnos para nuestra reflexión teológica y pastorales. La definición la tomo prestada de Leonardo Boff, un teólogo brasileño. Él dice así: ecología es relación, interacción y diálogo de todas las cosas existentes, vivientes o no, entre sí y con todo lo que existe, real o potencial. La ecología no tiene que ver solo con la naturaleza, ecología natural, sino principalmente con la sociedad y con la cultura, ecología humana, social. Es una definición un poco densa, pero me gusta esta definición porque en esta visión la ecología es una serie de interrelaciones que lo integra todo y a todos. Aún así uno no se dé cuenta, aún así no se perciba como parte de esta visión de ecología. Y esta visión amplia que tiene que ver con interrelaciones, eh, por tanto, tiene que asumir también una reflexión teológica y una pastoral que pretenda ser sanadora para este siglo XXI, ¿no? Naturaleza, sociedad y cultura, entonces son palabras claves acá. No es solamente entonces cuestión de entender la naturaleza con datos, digamos, tomados de la ciencia, y de las disciplinas que explican la vida, la naturaleza, sino también pasa por entender lo que es la sociedad, la complejidad de ella y la cultura, ¿no? O las culturas en plural, porque no hay una sola. Y estas son palabras claves entonces, no solamente ahora para la teología, sino para la convivencia, ¿no? Cada una de estas, o sea, naturaleza, sociedad y cultura, am, deben ser pensadas, y como efecto de ellas llevarnos a un replanteo de lo que llamaríamos nuestra cosmovisión. Lo cierto es que pocos son los que quieren replantear su visión de la naturaleza, la sociedad y la cultura. Claro, porque es romper con paradigmas, es romper con tradiciones, es romper con modelos de sociedad. eh, Tendría que hacerse una profunda autocrítica de uno mismo, su existencia, su consumo, ¿no? Somos bien consumistas, a veces de lo innecesario y lo inútil, ¿no? Pocos escapan de ello, ¿no? Entonces, naturaleza, sociedad y culturas son términos que van a estar entrelazados para entender esto, lo que es la ecología. Desde el ámbito, digamos, más ecuménico, el tema ecológico ha sido tratado innumerables veces, debo decir, en asambleas, en eventos, en congresos, ¿ah? Yo quiero citar uno de ellos ya hace varias décadas, ¿no? El año 89 en Basilea, Suiza, que se tituló Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Justicia, Paz e Integridad de la Creación, ¿no? Y en el documento final, no estoy seguro si se consigue en castellano, es posible, pero en el documento final de esta asamblea, se sitúa la raíz de la crisis ecológica en el avance de un tipo de ciencia y un tipo de técnica mal entendidos y que anidan en el corazón, como se dice, en el corazón del perverso, en el corazón perverso del hombre, ¿no? Entonces, la crisis se vincula, repito, a un tipo de ciencia y a un tipo de técnica mal entendida, ¿no? Eh, no solamente las guerras con sus avances tecnológicos y lo vemos hoy día por la televisión u otros medios, por ejemplo, son una evidencia cómo se utiliza la ciencia y la técnica para la muerte y para destruir la tierra, ¿no?
¿Usted cree que va a ser posible, realmente cree que va a ser posible eh, tener sembríos fructíferos en lo que es Gaza? ¿No? Por poner un ejemplo. Otro ejemplo de los avances equivocados de la ciencia. Este dato está en el Internet en fuentes fiables y usted podría comprobarlo. La primera bomba atómica fue lanzada en 1945 en Estados Unidos en un campo de prueba y luego se lanzaron dos en la Segunda Guerra Mundial misma, pocos meses después en Japón. Desde el año 45 hasta más o menos el año 2002, algo así, han habido 2000 explosiones nucleares en el globo terráqueo. Escuche bien, no 20, no 200, 2000 explosiones nucleares. En pruebas, en experimentos, ¿no? Ya, 2000. ¿Usted cree que la Tierra queda igual? ¿Usted cree que el mar queda igual? ¿Usted cree que la naturaleza, la biodiversidad, los animales, las plantas queda igual? Eh, y ya no hablamos de las guerras, pues, ¿no es cierto? Las guerras de agresión que destruyen países enteros, la naturaleza, ¿no? Eso es ciencia y técnicas malentendidas. Ciencia y técnica al servicio de la muerte, no al servicio de salvar el planeta. En la guerra del Vietnam, que oficialmente duró una década, aunque fue mucho más que eso, eh, en Vietnam se lanzaron más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En un solo país. Entonces, esos niveles de destrucción lo pongo como ejemplo de un avance equivocado de la ciencia y un tipo de técnico, de un tipo de técnica. Bueno, así se concluyó en esta asamblea tratando de situar por dónde andaba la crisis. Ahora, desde el ámbito evangélico está la declaración sobre mayordomía de la creación y el cambio climático de la conocida Red Miqueas, que seguramente muchos conocen, ¿no? Y eso fue en una consulta en julio del año 2009 en Kenia, ¿no? Y yo quiero citar dos puntos de la declaración. Em, Se llama, repito, Declaración sobre Mayordomía de la Creación y Cambio Climático. Solamente quiero citar dos puntos, puntos 7 y 8. Dice, punto 7. Nos arrepentimos de nuestra teología egocéntrica de la creación y de nuestra complicidad en las relaciones económicas injustas a nivel local y global. Nos arrepentimos de aquellos aspectos de nuestro estilo de vida personal y social que deterioran la creación y de nuestra falta de acción política. Debemos cambiar radicalmente nuestra vida en respuesta a la indignación y la tristeza de Dios por la agonía de su creación. En el punto 8 dice así, nos comprometemos ante Dios y llamamos a toda la familia de la fe para dar testimonio del propósito redentor de Dios para toda su creación. Buscaremos formas apropiadas de restaurar y construir relaciones justas entre los seres humanos y con el resto de la creación. Nos esforzaremos por vivir responsablemente, rechazando el consumismo y la explotación que resulta de él. Enseñaremos y modelaremos la mayordomía de la creación como parte de la misión integral. Intercederemos ante Dios por los que más sufren los efectos de la degradación ambiental y el cambio climático, y actuaremos con justicia y misericordia entre ellos, con ellos y por ellos, ¿no? Hay textos bíblicos que acompañan esa conclusión. Y aún hay más todavía, ¿no? Solo quería resaltar ambos eventos para sostener que hay una importante reflexión teológica, aunque reconozco que en espacios no tan amplios y, y que no se reproduce mucho esta información, pero que invita, una vez que conocemos lo que se ha estado tratando, abordando, discutiendo, invita a sumarnos a una praxis que no será exclusivamente de los cristianos. Miren, yo vivo en Moquegua. Los que conocen Moquegua saben que es una ciudad pequeña, muy pequeña, comparativamente hablando con las ciudades medianas incluso del Perú, ¿no? Una ciudad muy pequeña. Pe- Pero acá todo el tiempo tenemos problemas con el agua.
todo el tiempo. Nuestra agua está muy, muy contaminada y esto tiene varias matrices, ¿no? Siendo una de ellas las mineras. Acá hay mucha minería. Bebemos cada día un agua que nos mata, literalmente. Ahora, si el vecino mío, el vecino de enfrente, si la organización X, que no es cristiana, y si tal movimiento social se comprometen a acabar con el problema mencionado, yo voy a estar con ellos, no importando si comparten mi fe evangélica, bautista, ella, porque se trata de un asunto mayor, no es un tema de credos teológicos, ¿no? Se trata de un asunto de vida o muerte de las personas, de la naturaleza, ¿no? De una parte del país. ¿Por qué hago esta afirmación? Si la tierra es de todos, entonces todos tienen que colaborar en hacer de este mundo un lugar algo mejor, no importando la fe o la religión que confiesan los demás, ¿no? Pero ahora, el aporte constructivo, específicamente desde la fe cristiana, no será posible a menos que haya cambios significativos en lo que teología y práctica pastoral respecta, ¿no? Y esto me lleva a plantear que necesitamos de una teología del reino de Dios, por un lado que sea fiel a la revelación bíblica. Nuestras teologías de reino son muy pobres, déjeme decirle, ¿ah? Cuesta encontrar una explicación en nuestros manuales de teología, libros de teología sistemática, etcétera, que sea un trabajo bíblico que sea fiel a la revelación bíblica. Nos tenemos que desarrollar una teología del reino de Dios que sea fiel entonces a la revelación bíblica y que, como la naturaleza, el ecosistema, la tierra. Vamos a hablar del segundo subtema, la providencia. Si Dios lo ha creado todo y ha puesto al ser humano, varón y mujer, como administradores de su creación, entonces Dios de seguro garantiza que su creación no sea destruida. Es decir, Dios preserva lo suyo, que a la vez es nuestro. Aquí aparece entonces la doctrina de la providencia. Esta doctrina aparece como un contrapeso y complemento indispensable al concepto de creación, o sea, deben caminar juntos, ¿no? La providencia nos dice que hay una conexión existente entre el agente divino, Dios, y su obra. Y por obra vamos a decir ahora tierra, naturaleza, cosmos, porque la creación no solamente lo que nosotros vemos, sino el espacio exterior, el cosmos. Y si usted ha leído Colosenses capítulo 1, se habla de la obra de Cristo, y aún en Efesios capítulo 1, pero sobre todo Colosenses 1, se habla de la obra de Cristo alcanzando niveles cósmicos, no solamente a nuestras vidas y nuestros corazones. La salvación de Cristo es, por decirlo así, abarca el cosmos entero. Apocalipsis lo muestra, ¿no? El Cordero está en el centro de toda la historia y el universo. Preciso. La providencia nos dice que hay entonces una conexión existente entre el agente divino, Dios, y su obra. En esencia, la providencia distingue entre Dios y el mundo creado. No es lo mismo, ¿no? Una cosa es el creador y otra cosa es la creación. Pero la doctrina de la providencia nos dice al mismo tiempo que el creador no permanece inactivo ni mudo después de crear este mundo. Eso era lo que decía el viejo deísmo europeo del siglo XVIII, ¿no? Entonces vamos por una definición de providencia. La providencia puede describirse como el conjunto de acciones y disposiciones por las que Dios lleva a cabo sus relaciones con el mundo y los seres humanos, con el fin de conducirlos hacia una meta final.
La providencia divina consiste entonces en un gobierno del mundo que abarca lo que ocurre en la naturaleza y lo que ocurre en la historia, lo que afecta a las comunidades humanas y lo que atañe a la vida de cada individuo. Entonces, la doctrina de la providencia une de forma coherente el misterio de Dios como origen de todas las cosas y el misterio de la consumación de todo lo creado por el mismo Creador, que aparece así como Señor de los orígenes y de las ultimidades de la creación y del ser humano. Esto ya tiene que ver con un apartado teológico que se llama escatología, ¿no? El mismo amor divino que ha dado origen a las cosas ha de llevarlas solícitamente también entonces hacia su consumación. Pero consumación no significa destrucción. Eh, y es el error de las teologías fundamentalistas, ¿no? Es muy interesante que uno, cuando lee el Apocalipsis, uno revisa la parte final del libro del Apocalipsis, no termina con destrucción, sino termina con una nueva creación. Y que en el idioma griego, usted sabe que hay dos palabras ah, para crear, ¿no es cierto? Y ahí se utiliza la palabra más exactamente para una renovación, ¿no? Para una renovación, una nueva renovación, una nueva regeneración. Em, Esta perspectiva nos hace ver el mundo como algo conservado por Dios, pero que se encuentra a la vez en un estado permanente de realización y perfección, ¿no? El problema es cuando ciertos modelos económicos y políticos atentan contra la perfección de esa creación de Dios. Pero Dios en su sabiduría ha dejado un modelo social, económico, espiritual, ¿no? A seguir, que es el reposo, el jubileo, y que con ello ahora llegamos al subtema número 3, que es el día de reposo. Este tema, el día de reposo, está presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La primera referencia en la Biblia al reposo es al mismo Dios. Génesis capítulo 2, versos 2 y 3 dice que después de haber, digamos, creado, ¿no? En 6 días, hecho su obra y haber visto que era bueno, dice que Dios descansó, ¿no es cierto? Dios reposó. Dios no reposa porque se agotó de tanto trabajar en los 6 días, eh, ¿no? Significa que Dios culminó su creación y el séptimo día reposó dejando con ello un modelo para el pueblo de Israel y del cual también se pueden beneficiar toda la humanidad, ¿no? El Shabbat es mucho más que un simple día donde se detienen las actividades creativas, ¿no? Es también la manifestación de toda una vida de elevación espiritual que durante los otros 6 días es anhelado, ya hablando del pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Otros podríamos llevarlo incluso al plano cristiano, ¿no? Durante esos 6 días de ardua labor, el creyente no puede vivir rindiendo culto a la desarmonía ni destruyendo lo que tiene a su lado. Por el contrario, la celebración del Shabbat del Señor para el pueblo de Israel se convierte entonces en un culto de alabanza a Dios por sus bondades vistas durante toda la semana. Eh, Ahora, yo creo que para esto hace falta que el creyente afine am, sus sentidos para que llegue a percibir el amor de Dios que se expresa en todas las cosas, ¿no? El Génesis, como parte del Pentateuco, da un fundamento a Israel, el pueblo liberado de la esclavitud en Egipto. Recuerde usted que los primeros 5 libros, ¿no es cierto?,
son escritos no por Adán, no por Eva. Los libros son escritos posteriormente a la liberación de Egipto. Em, Así que tenemos literatura sagrada, pero que ha sido escrito en un contexto de post-liberación de la esclavitud en Egipto. En la legislación hebrea se volverá a la imagen del Dios que reposa y la tierra que reposa. Este punto es muy importante para entender lo que luego será el jubileo, ¿no? Levítico 25 nos recuerda, ¿no es cierto?, lo que es llamado el jubileo, ¿no? Esa declaración de libertad, ¿no? De libertad en sentido amplio, ¿no? Liberación de esclavos, descanso de la tierra, perdón de deudas, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente quiero leer unos pocos versículos de Levítico 25. Dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo de los 10 días del mes. El día de la expiación harás tocar la trompeta por toda tu tierra, y santificarás el año 50, y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año te será de jubileo, y volverá cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia, ¿no? ¿Para qué? Levítico mismo lo dice, para que no haya una desigualdad muy grande en el pueblo de Israel. O sea, cada cierto tiempo el jubileo es una especie de revolución de la tierra y de las libertades, del perdón, una revolución económica, para que no haya ni muy poderosos ni muy débiles, sino para que se empareje un poco la cosa, ¿no? Una sociedad fragmentada y muy opuesta, lo que va a generar tarde o temprano son problemas, estallidos sociales, guerras, etcétera, ¿no? Levítico 25 deja grandes lecciones si se quisiera leer, digamos, hoy políticamente, ¿no? En el resto del capítulo 25 de Levítico se encuentran reglas respecto a la distribución de bienes raíces, la cancelación de deuda, la liberación de esclavos, y también la designación de un año de reposo agrícola, porque la tierra tiene que descansar. La tierra tiene que descansar, no solamente hay que nutrirla, los que son del campo o han vivido cerca del campo saben que es así, ¿no? Yo soy de Lima, nunca había visto de cerca la experiencia de los agricultores, del trabajo en la tierra, pero hace años atrás, muchos años atrás, cuando viví con mi esposa en Sicuani, que en aquel contexto era mucho más quechua que lo que es ahora, todo en quechua, eh, y trabajé y pude ver el trabajo de la tierra con mis propios ojos, ¿no? Eh, y yo nunca había tenido esa experiencia, ¿no? Preguntar por qué se siembra por aquí, por qué descansa por acá, por qué este tratamiento y cómo es. La tierra tiene que descansar, si no se acaba todo. Es así. Eh, en cada una de las regulaciones que se dan en Levítico 25 aparece una preocupación siempre por la justicia social, no como caridad, sino como un acto de libertad o liberación, ¿no? Sustentando a todas ellas, hay un lenguaje que aclama a Dios como soberano sobre el pueblo y toda la creación. Y aquí no voy a citar los salmos del Antiguo Testamento o los cánticos que aparecen en los libros de los profetas, donde se exalta, ¿no es cierto?, a Dios como creador de todo. Ahora, aunque Levítico 25 centra el tema del jubileo, el capítulo está ubicado en el centro de una discusión más amplia acerca de este tema. Las leyes del año sabático, por ejemplo, capítulo 21 de Éxodo, capítulo 23, Deuteronomio 15, ¿no? Para que no haya más pobres, Deuteronomio 15, ¿no?
Regulan el pago de las deudas y establecen un año de reposo agrícola. Reconocen un vínculo entre dichas responsabilidades sociales y la adoración dirigida a Dios, quien es a la vez soberano y libertador de Israel. Las leyes del jubileo en Levítico 25 consiste en varios decretos reales de amnistía o liberación. Así lo dice Jeremías 34, casi todo el capítulo, y Nehemías 5, ¿ah? Que acentúan aún más la conexión entre la confesión de Dios como soberano y la obediencia a las leyes que exigían justicia social, ¿no? Una revisión de estos pasajes bíblicos preparan el camino para la expresión profética del jubileo en Isaías capítulo 61, que será citado por Jesús en la sinagoga de Nazaret. ¿Recuerdan ustedes? Jesús va a la sinagoga, se dice como tenía por costumbre ahí entrar a la sinagoga en Nazaret. Lucas 4, 18 al 19 cuenta el mensaje del jubileo que Jesús repite, ¿no? Sí, porque hay en el Evangelio de Lucas 4, 18 y 19 una proclama de Jesús respecto al jubileo, ¿no? Esa es la referencia más clara que hallamos en los Evangelios a uno de los textos del jubileo, porque se cita Isaías 61, 1 y 2 e Isaías capítulo 58, verso 6, ¿no? Jesucristo anuncia el día agradable al Señor como referencia al día del jubileo. El reino de Dios, en la enseñanza de Jesús, según el Evangelio de Lucas, creo yo, pero no solamente Lucas, es un jubileo universal que comienza por la casa de Israel. El reino de Dios se muestra como un jubileo, ¿no? Jesucristo vino predicando el reino de Dios, pero predica el jubileo. Recuerda Isaías 61, qué manera tan gráfica de decirle a sus oyentes en Nazaret, que eran un poblado pequeño de la Galilea de aquel entonces, un poblado donde había grandes terratenientes ricos que comerciaban y aún exportaban sus productos y que sabían lo que era la explotación ellos mismos, los que le oían ahí en la sinagoga. Uno se pregunta, cuando lee Lucas capítulo 4, si el enojo, porque dice que quisieron despeñarlo, ¿no? Fue solamente porque vieron que puso como ejemplo a dos personas que no eran del pueblo de Israel, usted recordará, o sí, porque tocaba un tema que lo tenían muy en el fondo ellos, ¿no es cierto? Como personas que vivían en una Galilea muy, muy explotada por los ricos hacendados. Miren, pocos piensan la oración del Padre Nuestro, que tenemos también en Lucas, capítulo 11, 2 al 4, pero también en Mateo, capítulo 6. Pocos piensan la oración del Padre Nuestro como una oración de jubileo, pero lo es. El pan de cada día es parte del reino de Dios. Lucas 11:3, ¿no? La petición del pan de cada día es parte del reino de Dios. La oración del Padre Nuestro, no se olvide, la oración del Padre Nuestro no es, eh, Padre Nuestro, llévanos a tu reino. No es llévanos, es que venga tu reino, que venga acá, a la tierra. Y si llega a la tierra, tiene que conocer concreciones históricas, ¿no? Reacomodación de la tierra, de los bienes, etcétera, ¿no? La oración no es llévanos a tu reino, sino que venga a tu reino, porque viniendo el reino se puede garantizar el pan material. Yo les pregunto, ¿puede haber reino de Dios sin la satisfacción del hambre de pan? ¿Puede haber realmente reino de Dios sin la satisfacción del estómago, la satisfacción de las necesidades corporales? ¿Puede haber reino de Dios? Bueno, quien dice pan, hermanos, dice tierra. Quien dice pan sobre la mesa, dice justicia, distribución justa de la tierra, pago justo, salarios justos, ¿no? Eso es jubileo. Se trata de garantizar el pan para los pobres, al estilo Nehemías capítulo 5, cuando Nehemías recibe la queja, ¿no es cierto? De los que estaban endeudados y estaban dando ya a sus hijos en esclavos, a los ricos terratenientes, y Nehemías dice, mire, mire, vengan para acá, ¿no? Uno matándose, construyendo muro, levantando esto, otro, y ustedes haciendo esto. No, no, acá
nos ponemos en orden. Jubileo, acá nos ponemos en orden. Ya, 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 prometemos. ¿Prometemos? No, no, no. Vamos a dejar esto asentado, el compromiso. Y Nehemías hace una reforma en el sentido del jubileo. A Nehemías muchas veces lo vemos como constructor, pero Nehemías en el Antiguo Testamento es reformador social, en algunas cosas bastante extremista, posiblemente, para algunos. Vamos al segundo tema. Dios creador, ecología responsable. Aquí también hay tres subpuntos. Comienzo con un comentario inicial. El Dios de la Biblia no solo es creador, sino que ha puesto a los seres humanos, según Génesis 1, como partícipes del cuidado y administración de la creación. su- Esto solo es posible mediante la actividad laboral, es decir, el trabajo y la práctica del amor. Hablemos puntualmente del primer subpunto, la naturaleza. Ya hablamos de la ecología en el primer tema, ahora hablamos de la naturaleza en este segundo tema. Una pregunta que podríamos hacernos es, ¿la naturaleza nos pertenece o nosotros somos los que pertenecemos a la naturaleza? Puede parecer una pregunta algo extraña. Es interesante observar, pero es cuestión de ver el texto bíblico. Es interesante observar que Dios hizo al primer hombre, ¿de qué? Del polvo de la tierra. Génesis capítulo 2 verso 7. Es decir, usó la naturaleza ya creada para crear al ser humano, al primer varón. Entonces, ¿la naturaleza nos pertenece a nosotros o somos nosotros los que pertenecemos a ella? Ya hay una respuesta, ¿no? Ya hay una respuesta. Polvo somos y con la tierra nos fundiremos un día, ¿no? Rigoberta Menchú, me parece que fue premio Nobel, ella, alguna vez. Rigoberta Menchú, la guatemalteca indígena, ella alguna vez ha preguntado con mucha razón, ¿la tierra nos pertenece o nosotros pertenecemos a ella? Yo quiero decir que nos cuesta aceptar muchas veces la respuesta que ya la hemos mencionado. Nos cuesta aceptar que Dios puso al varón y a la mujer en la creación como parte de esta, ¿no? Más aún, hay que recordar que Dios creó al hombre recién en el sexto día, no antes. Primero, Dios creó, ¿no? En los 5 primeros días fue creando las condiciones para garantizar la subsistencia humana. El hombre por eso no podía ser creado en el segundo, tercero o cuarto día. Tenía que ser creado según un plan que garantice primero su existencia. Es lo que nos dice el Génesis. La diferencia del ser humano, digamos, con los animales, es que tiene la responsabilidad de cuidar y administrar la creación, incluyendo los animales, obviamente. La naturaleza, administrarla para bien, para que sus frutos lleguen a todas las personas. Todo lo que se hace, todo lo que se construye es posible porque existe una naturaleza que aún puede seguir dando sus frutos. Claro, porque la tierra no está muerta, hay que salvarla, ¿no? Pero todavía está en vida. ¿Qué tanto algunos dicen que está moribunda? Ese es otro tema de discusión. Pero la naturaleza puede seguir dando sus frutos. Si alguien cree que los 8.000 millones de habitantes en la Tierra son demasiados para la Tierra, se equivocan completamente. Miren, vea al poblador del campo, al poblador de las comunidades, digamos, altoandinas, ¿no? Pero no hay que ir hasta a la zona alta, la misma costa, los que trabajan la tierra, ¿no? Todo lo que necesitan para su subsistencia, el alimento, la casa, proviene de la naturaleza, ¿o no? Proviene de la naturaleza. Las paredes de su casa son de barro, adobe, ¿no? El techo es de paja. Las vigas y las puertas son de caña y madera, respectivamente. Todo sale de la tierra. El hombre está vinculado a la tierra para su subsistencia. Ahora, hay que ir más allá de eso. Hay que garantizar esa tierra para garantizar la vida. Y no solamente ahora es un tema de subsistencia o sobrevivencia. El plan de Dios es que
la tierra sea bien administrada para beneficio de todos, ¿no? Un asunto relevante a destacar cuando hablamos de la naturaleza es el concepto hebreo sobre la historia y el destino de la tierra. Los escritores del Antiguo Testamento abren la acción humana a la transformación de la historia y no solamente de la naturaleza, porque la naturaleza e historia están vinculadas. Eh, la historia no ha terminado, la naturaleza no ha terminado, ni tampoco hay un fin destructivo, ¿no? Génesis 8:21, Génesis 9:11 nos dicen que Dios no va a destruir más la tierra. Eh, Creo que muchos se han olvidado de esos versículos, pero Dios ha dicho que ya no. Hay un texto metafórico que la otra semana vamos a ver en Segunda de Pedro, pero es un texto metafórico que dice que la tierra será pasada por fuego. El sentido es que la tierra será juzgada, es completamente distinto, es su significado. Pero lo veremos la otra semana. La acción humana complementa lo que hizo Dios, es lo que nos dice el Génesis. La acción humana complementa lo que hizo Dios en los inicios. En un sentido, los seres humanos son continuadores de la acción creadora de Dios. Por eso es que la sola idea de la destrucción de la tierra, tan común en ciertas teologías fundamentalistas, es algo extraño, es algo absurdo respecto a la revelación bíblica, ¿no? Vamos a imaginar Isaías 65:17. Isaías 65:17, Dios dice, yo voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Sí? El Apocalipsis 22 toma de eso. Apocalipsis 21. Vamos, el profeta Isaías, digamos, no comprendería jamás cómo es que algunos predicadores utilizan una cita del libro de Isaías para sostener que Dios va a destruir la tierra para luego hacer otra, ¿no? ¿Cómo es eso que Dios crea la tierra al inicio de todo para luego destruirla y posteriormente para crear otra de nuevo? No, no sé, uno se queda pensando, ¿no? ¿Realmente creen que eso enseña la Biblia? Según el Génesis, Dios es el creador y el ser humano el que estropea la creación. Vamos a hablar un poco de esto ahora. Según el Génesis, Dios es el creador y el ser humano es el que estropea la creación y malogra su vida y descendencia por voluntad propia. El pecado del primer varón y la primera mujer es un pecado no solo contra el creador, sino contra la creación, ¿no? Usted sabe que el énfasis siempre se pone, ¿no? Oh, pecado contra Dios, arrepienten. Pero el pecado no solamente es contra el creador, es también contra su creación. Que con esto ya vamos introduciendo el segundo subtema, que es el trabajo, ¿no? El trabajo que iba a realizar ahora se torna fatigoso, ¿no? Dios lo puso en el huerto, capítulo 2 verso 15, para que trabaje la tierra. Pero ahora, después del pecado, el trabajo se va a tornar fatigoso, alienado. La tierra ya no produce lo que debía producir. Génesis 3 17 al 19, ¿no? El pecado ensucia la creación. Por lo mismo, no es posible confesar al Dios creador y a la vez aceptar como normal al ser humano destructor de la naturaleza y la vida, ¿no? Eh, los niveles de destrucción en la creación, algunos de ellos que parecen irreversibles, revelan en realidad algo mucho más profundo, ¿no? Eh, la naturaleza ambigua y destructiva de los seres humanos, quienes con su pecado lo afectan todo. Eso viene desde Adán, ¿no? Por eso la necesidad de una renovación en las personas, ¿no? Todos sabemos que 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice nueva criatura es. Un mínimo de conocimiento del griego del Nuevo Testamento sabe bien que dice nueva creación es, porque hace del creyente, en el creyente, una nueva creación que se sume a esa nueva creación que debe insertarse constructivamente en su misión, ¿no? Tengo una cita de Jürgen Moltmann, un teólogo, que dice así: la llamada crisis del medio ambiente no es solo una crisis del entorno natural del hombre, es una crisis del hombre mismo. Claro, por eso se requiere una recreación, ¿no? Una nueva creación.
Es una crisis global, dice, irreversible de la vida en este planeta. Es un poco negativo en su perspectiva, pero lo que dice es cierto en un sentido. No es una crisis pasajera, sino, según todos los indicios, el comienzo de la lucha por la supervivencia de la creación en esta tierra. Bueno, muchos teólogos, incluso algunos evangélicos, han seguido esta línea de pensamiento. Pero esto nos lleva al siguiente punto. Si la tierra, la naturaleza está en crisis, gime en el lenguaje de Pablo, es porque los seres humanos primero están en crisis. Pero curioso, paradójicamente, las personas muchas veces no gimen, o gimen poco, ¿no? No claman ni lloran de la preocupación por lo que sufre la tierra. Entonces hay un silencio también cómplice que acepta la muerte de la tierra casi como un destino. Bueno, y en esto ya hemos dicho que hay un tipo de teología que se suma a ese discursito, ¿no? Que la tierra muera, bueno, finalmente Dios va a crear una nueva tierra, un nuevo cielo, ¿no? No debemos olvidar que los políticos prefieren tomar decisiones irresponsables acordes al gran capital y seguir asesinando la tierra porque esta es fuente de negocio y riqueza para unos pocos. ¿Progreso de quiénes y en base a qué? ¿Progreso para unos pocos o calidad de vida para las mayorías? ¿O buen vivir? ¿No es cierto? Como dicen, como se dice de la perspectiva o cosmovisión de los pueblos originarios, ¿no? El buen vivir. Bueno, entonces de esta manera enlazamos con el segundo subtema que es el trabajo. Miren, Dios puso al hombre, varón y mujer, para que administren la tierra, para que la hagan producir. Génesis 2:15 muestra al varón como un agricultor. Hermanos, el Edén no es un paraíso, no es, ese es un cuento, es una pésima traducción. La palabra paraíso además es una palabra persa que no tiene que ver nada con el hebreo. El Edén, el Edén no es un paraíso, es un huerto de trabajo, es un espacio laboral, es una chacra. La única manera de transformar la tierra es estando en comunión con esa tierra, con ese huerto, es decir, no maltratándola, no explotándola hasta que reviente, menos envenenándola, ¿no? Sabemos que el trabajo es una dimensión esencial de la existencia humana. Testimonia con sus logros y resultados las capacidades creativas del intelecto y del ingenio humano, y ha producido avances significativos, herramientas, tecnologías, etcétera, para una vida mejor. Génesis 4 ya nos habla de un tipo de tecnología, usted recordará, ¿no? Que comienzan las culturas a desarrollarse. Es interesante observar que una forma de proyectar el bienestar integral, el shalom, digamos, hebreo, bienestar integral, es estar en relación con la naturaleza, estar en una relación siendo provistos por ella y disfrutar de ella, ¿no? El reinado del Mesías, por ejemplo, se describe en esos términos. Miren, los que tienen su Biblia, si quieren, pueden corroborarlo. Miqueas capítulo 4, 3 y 4, ¿no es cierto? Nos hablan del reinado del Mesías, pero solamente cito una parte por cuestión de tiempo. Dice así, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. La promesa mesiánica, la promesa de la era mesiánica, pasa por el disfrute de la vid y estar cada uno sentado debajo de su higuera disfrutando de lo que ha producido, de lo que ha comido y puede disfrutar, ¿no? Eclesiastés 5:18, libro de sabiduría, ¿no? Sabiduría tardía, bastante filosófica, bastante pensada, pero en el capítulo 5:18 dice, he aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Ahora bien, si cada uno tiene su vid, tiene su higuera, y cada uno disfruta en familia de los frutos del trabajo, entonces hay que garantizar ello. Esto supone, ¿qué cosa? Legislaciones justas. De esto vamos a hablar la otra semana. Supone legislaciones justas. Supone participar en la vida política de la nación y tomar decisiones que resguarden el trabajo. El trabajo debe dignificar a la persona, no degradarlo o humillarlo, como mucho trabajo que tenemos en el Perú. El ser humano es por su misma naturaleza un ser que trabaja. Ser humano y trabajo son de algún modo realidades correlativas, ¿no? El trabajo permite a las personas subsistir y mejorar las condiciones materiales, que son la base de la existencia considerada como una totalidad.
etcétera, ¿no? Si el trabajo está desde los inicios de la creación, también el trabajo encierra un sentido escatológico y mantiene una relación misteriosa pero cierta con los nuevos cielos y la nueva tierra. La esperanza de una creación nueva y transfigurada no debe atenuar, sino más bien estimular la preocupación de perfeccionar esta tierra. ¿Cómo se mejora, cómo se perfecciona la tierra? Con el trabajo. Pero el trabajo, ahora, vinculado al tema de la justicia y el amor. Llegamos al último subpunto. Amor es el último subpunto. El tema del amor parecería a primera vista algo que no viene al caso, ¿no? Después de haber estado hablando de ecología, la naturaleza, la responsabilidad humana, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que no viene al caso o algo forzado. ¿Qué tiene que ver el amor con la diaconía de la creación? Alguien se podría estar preguntando en este momento, ¿no? Bueno, uno se podría preguntar, por el contrario, ¿por qué no tiene que ver? ¿Por qué no tendría que tener relación alguna? Si la ley, la Torá, se resume en el amor a Dios y amor al prójimo, entonces es algo que no podemos excluir, ¿no? Por otro lado, hay que recordar que toda la ética cristiana se fundamenta en la justicia y el amor. Justicia y amor son los dos pies con los que camina el reino de Dios, camina la ética cristiana. Haré un comentario muy, muy breve sobre el libro del Antiguo Testamento, Cantar de los Cantares, para luego centrarme en la primera carta de Juan. Es muy interesante observar que la trama del cantar, de los cantares, es el amor que se da en el campo. ¿Han oído Cantar de los Cantares? No solamente son poemas de amor. Vea dónde se da ese amor, ¿ah? Entre hombre y mujer. ¿Dónde se da? Es en el campo, no es en la ciudad. El pastor, ¿no? El pastor, el que es un campesino que trabaja la tierra, debe luchar por su amor, que es una señorita del campo a la que pretende a la vez el rey de la ciudad. El joven, repito, que es un pastor que cuida sus animales, es un campesino, es un labrador, se encuentra con la joven de piel quemada por el sol, así dice el capítulo 1, y cantan al amor, ambos, ¿no? Se aman, cantan al amor, cantan al campo, a la naturaleza y sus bondades. Es un libro bien interesante. Lea todo el Cantar de los Cantares, quítele el elemento y las figuras del campo y no queda nada. Es el campo lo que le da sentido a ese amor entre personas del campo. Miren, muchos intérpretes creen que Cantares retrata lo que debió ser el amor puro, prístino, entre Adán y Eva en el huerto. Yo voy con esa interpretación, ¿no? Pero la desobediencia a Dios lo echó a perder todo, lo que incluye las relaciones varón y mujer en todo nivel. Eh, Vamos ahora a Primera de Juan, porque dije que iba a hacer un comentario muy, muy chiquitito sobre Cantares. Vamos a Primera de Juan y con esto concluimos ya esta noche el tema. El tema del amor está presente con el de la justicia en esta carta. De hecho, tanto así que Juan dice que toda injusticia es pecado. Puedes ver si quiere Primera de Juan 5:17. Y la injusticia que causa muerte es el conocido pecado de muerte, según los versículos inmediatos. Recalco otra vez, justicia y amor son los dos pies de la ética del reino de Dios, pero aquí hay que hacer varias precisiones. El amor, el amor nunca consiste en palabras, sino en gestos y acciones a favor de otro. Se comienza con uno mismo, pero es también a favor de otro. Este criterio se aplica a toda situación y relación. El sentido del amor en la Biblia es, ante todo, tres voces: acción, obras y praxis. Repito, el sentido del amor en la Biblia, no solamente en 1 de Juan, el sentido del amor en la Biblia es, ante todo, acción, obras, praxis, no sentimiento, como se define sobre todo en Occidente. Ya hemos dicho, la Biblia es un libro oriental, no es un libro occidental, ¿no? Por eso la dificultad de entender en los países occidentalizados el mandato bíblico a amar. Por eso en la teología que hemos heredado occidentalizada, nos cuesta entender el concepto de amor en la Biblia, ¿no?
Muchos dicen hoy, no se puede mandar sentir amor hacia alguien. Pero justamente en esa presuposición está el error, porque el amor no es ante todo un tema de sentir, no es un tema de sentimiento. Bíblicamente hablando es, repito, acción, obras, praxis. Eso es, ¿no? Dicho sea de paso, así muy, muy de pasadita, ¿no? Mire, pregúntele a su abuelo, a su abuela, ¿no? Si antes se casaban por amor, pregúnteles. En muchos casos no era así, sino era la gran mayoría. Ese tipo de amor era para las telenovelas. Para muchos antiguos, me refiero a nuestros abuelos, abuelas, primero se juntaban o se casaban, luego venía el amor. Ese era el concepto que tenían antiguamente. No era un tema de sentimiento. Es un concepto muy moderno, no, no tiene más de 2 siglos, debo decir. Primero de Juan 3:18 dice así, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primero de Juan 3:18. El amor entonces no es un asunto solo de palabras. Definitivamente el amor nunca consiste en palabras, sino en gestos y acciones a favor de otro. Este criterio se aplica a toda situación y relación. Lo grafico con un ejemplo y ya con el cual termino la exposición de esta noche. Yo estoy en Moquegua. En Moquegua continuamente los transportes bolivianos se vuelcan y derraman su carga de combustible que va a dar a los ríos que proporcionan el agua que bebemos en la ciudad. En mayo de 2023 se cortó el agua por 10 días, justamente porque un cisterna se volcó todo el combustible arriba. 10 días sin agua en Moquegua. Tuvieron que limpiarlo, nunca quedó limpio del todo. Otra experiencia real, en Hilo, ciudad a 1 hora de Moquegua, también parte del departamento de Moquegua. En Hilo el agua es malísima por causa de la minería. Malísima. Quien prueba su agua sabe bien que sabe raro, ¿no? Entonces los que viven en Moquegua, tienen familiares en Moquegua, siempre están llevando en bidones agua. Esa es la realidad de Hilo, ¿no? Llevan para su consumo, para regar sus plantas. Pregunto entonces, a partir del subtema amor, pregunto, ¿necesito sentir amor por los habitantes de Moquegua e Hilo para recién preocuparme por el agua? ¿O necesito actuar en hecho y en verdad, como dice Primera de Juan 3:18? Dejo ahí la exposición por esta noche, pero les aviso que el lunes, la otra semana, trataré el tema Dios y la nueva creación, con los subpuntos Historia, Política y Salvación, y el segundo tema, Creación y Ecología en la Historia, subpuntos Espiritualidad, Teología y Pastoral. Gracias, hermanos. Gracias, Pastor Martín. No sé si habrá alguna pregunta. Tenemos todavía unos minutitos para hacer preguntas o comentarios. El hermano Alejandro Montes comenta, también lo dice el apóstol Santiago en su carta, ¿no? Lo mismo del tema del amor. Mm, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si quiere, prende su micrófono y puede hacer la pregunta respectiva. No hay problema. Yo, buenas noches, Alejandro Montes de Oca, desde México, Veracruz, estado de Veracruz. Gracias, pastor, por su exposición. Y había hecho un comentario cuando usted habló de las explosiones nucleares, que la primera fue la prueba para después lanzar las bombas atómicas sobre Japón. Y mencionó que hay 2000, desde entonces ha habido 2000 explosiones nucleares. Y mi pregunta es, ¿cuenta la explosión de la planta de Chernobyl en la actual Ucrania? No lo sé seguramente, pero va en la misma línea, ¿no? Porque todo es como dijimos, hay una ciencia y tecnología y técnicas eh, al servicio no de la preservación de la naturaleza, ¿no? Lo de Chernobyl ha sido una catástrofe terrible. Hasta ahora están las consecuencias, ¿no? También está lo de Japón, ¿no es cierto? Del año 2011. Así Hay es. muchas más. Una tecnología, un avance científico que debiera estar orientada hacia mejorar condiciones y otro tipo de tecnologías para preservar o mejorar la vida humana, también se usa para destruir la naturaleza. Seguramente hay mucho más, ¿no? Con el tema que mencionas, hermano,
seguramente lo de Chernobyl es una catástrofe tan cual como una explosión de algún artefacto nuclear, ¿no? Seguramente. Y de seguramente, y es posible, debo decir, cuando uno mira documentales o busca una información especializada, han habido muchos Chernobyls a lo largo de la historia que han sido acallados en la historia. Entonces, por todo lado estamos muy mal. No, no ha habido un solo Chernobyl, ¿no? Han habido varios realmente. Gracias. Hermano Francisco, adelante. Hola, ¿cómo está Eduardo? ¿Cómo está Pastor Martín? Gracias por la exposición. Yo quería decirle que en realidad, sí, en todo el Perú, hermano, es notorio a veces, no a veces, los medios de comunicación lamentablemente se prestan, le atañen todo a la minería informal, pero la formal es la que hace realmente grandes daños. He vivido ahí y me visitó, ¿verdad, Eduardo? En San Ramón. Y ahí todo el mundo y los mismos mineros nos contaban de que todas las madrugadas botaban el líquido contaminante y se veía pues plomo de todo el río, sobre todo en las mañanas, ¿no? Y la minera que está ahí, San Vicente, creo que es, llevaba pues a los supervisores del Ministerio del Medio Ambiente a ver la crianza de tilapias y les enfocaba realmente los informes y bueno, y que otros tipos de compensaciones, pero y me parece inaudito, incluso ha habido hace poco en Arequipa eh, y que anualmente hacen ferias, exposiciones de la minería, pero eh, realmente nunca llevan al fondo de el tema, lo llaman minería responsable, pero en Puno mismo, yo me acuerdo que hemos tenido ahí también hace 2 años la reunión en Ayaviri, también los ríos eran amarillos, ¿no? O sea, Sí, ¿qué sí, más sí. notorio, qué más notorio de lo que uno palpita y ve y que no hay los medios ni los periódicos hacen ninguna investigación de esto, ¿no? Es Claro, increíble. claro, claro. Y en la Amazonía, hermano, por ejemplo, el envenenamiento de los ríos y los lagos, ¿no? Eh, la tala de las maderas, el gran negocio de la madera, ¿no? Las exportaciones son miles de millones que están saliendo, no son centenas de millones, ¿no? Son miles de millones bueno, pues que se lucra destruyendo la naturaleza, ¿no? Pero sí es verdad que los medios nunca cuentan de eso y nadie está diciendo por si acaso de acá, uno es antiminero por concepto, por definición y por credo. No, 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 no. O sea, esas cosas se tienen que negociar, que se tienen que pactar, tienen que haber los controles, pero en un país tan corrupto, bien difícil hacer eso, ¿no? Pero se debiera negociar, ¿no? Creo yo, para eso se requieren leyes y las autoridades probas, ¿no? Que puedan hacer una negociación que beneficie al país y que no la desangre, ¿no? Nuestro país está muy mal en eso de décadas, ¿no? Una ilustración de eso mejor es ver Historia de la corrupción, es el libro de Quirós para darnos cuenta de cómo nuestras corrupciones han hecho que otros y nosotros mismos permitamos los saqueos, ¿no? Gracias, Francisco. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta? La palabra, sí, la Adelante, palabra. hermana Yolanda. Sí, de repente, ¿cómo se llama? Un poquito un aporte y una pregunta, ¿no? Muy interesante el tema, justamente completamente de acuerdo. La exposición nos ayuda para poder discernir, ¿no? ¿Qué estamos, ¿cómo se llama? ¿Qué compromiso? ¿Cuál es nuestra misión en este caminar, ¿no? Teniendo en cuenta justamente esto de la ecología, la naturaleza, la ecología más
integral, completamente de acuerdo, porque ahí está justamente también la ecología humana, esto de la pérdida de valores, ¿no? Y sí, pues se está destruyendo o estamos obrando mal, pues preso de los pecados, ¿no? Del pecado del individualismo, el pecado ¿cómo se llama?, de beneficiarnos a costas del sufrimiento o beneficiarse, ¿no? A costas del sufrimiento del hermano, de la creación, de la naturaleza, creación que Dios nos dio, ¿no? Entonces, y justamente cuando da a conocer esto de las ciudades, ¿cómo se llama?, afectadas, más contaminadas del mundo, me da una tristeza porque dentro de esas ciudades está considerado justamente La Oroya, ¿no? El lugar donde radico, donde estoy, ¿no? Entonces, sí, pues tenemos mucho que hacer en este caminar, en esta misión que hemos aprendido, porque justamente, ¿qué hacemos para poder escuchar ese grito de dolor y pasando de la protesta a la propuesta, ¿no? Qué planteamos, cómo hacemos y todo eso, ¿no? Y para también culminar en esta primera parte, es que justamente, ¿no? Si nosotros ya estamos conociendo, estamos abriendo los ojos, nos están dando la voz, y si no hacemos nada, es pecado de omisión. Y creo que ese pecado de omisión es mortal, pues, porque con conocimiento y todo, estás calladito, no dices nada o no haces nada, estás permitiendo, entonces creo es algo que interpela, ¿no? Eh, ¿Qué tengo que hacer preferentes? Ese es por un lado. Ahora, por el otro lado, sí estoy completamente de acuerdo cuando dice que nosotros somos parte de la creación. Porque sí, pues, ¿cómo se llama? Dios hizo todo y luego al hombre. Y, y no sé, aquí tengo una duda porque nosotros decimos y sentimos, ¿no? Que la creación es parte de nosotros y nosotros somos parte de la creación. ¿Por qué? Porque justamente si nuestra creación, llámese, ¿cómo se llama? Estilo o calidad de vida, calidad de nuestro suelo, de aire, de agua, lo que justamente están manifestando. Entonces, esa calidad de nuestra creación eh, va a determinar a nuestra salud. Y entonces ya científicamente o ya hablando más ampliamente en cuanto a salud y todo lo demás, justamente la creación es parte o es un determinante para la salud ambiental y humana. Entonces, para finalizar, lo que me queda duda es sí, la creación, o nosotros somos parte de la creación, pero no podríamos también sentirnos que la creación es parte de nosotros y por lo tanto estamos comprometidos a poder nosotros administrarlo bien con el trabajo, como bien dice, para administrarlo bien, solamente tomando, tocando lo que nos corresponde y que corresponde a nuestros hermanos más necesitados y más no como una mercancía que me va a generar ingresos, ¿no? Entonces, no sé si aclaré la pregunta o la duda. Gracias. Bueno, yo concuerdo con lo que usted ha dicho, hermana, y mire, usted está ubicada en una zona donde se ha vivido históricamente muy de cerca toda esa crisis, ¿no? Eh, Provocada por cierto tipo de economía, ¿no? Que explota la tierra. Eh, Creo que tenemos que
que reconocer que es difícil desligarnos de una visión economicista de la tierra, de la naturaleza, para dar un paso a una visión mucho más integral de lo que es la tierra, ¿no? Em, Esto es un proceso, no es que, digamos, participamos 4 semanas en un diplomado, en un taller, en un curso, ¿no? Y ya para la quinta semana estamos ahí, no sé, con grandes cambios, ¿no? Esto debemos tomarlo como un proceso de nuestra formación, de pensar, de repensar, de ir articulando, ¿no? Solamente después de eso será posible ir modificando algunas conductas, influenciando en otras personas, predicando a los cristianos sobre ese tema, dejando de consumismos innecesarios. em, Tomar posiciones más críticas, pero todo esto es parte de un proceso, ¿no? No es que nadie de la noche a la mañana llega a ser, a, a tener un concepto mucho más amplio eh, de los problemas que vivimos en torno a lo que genera pues el mal uso de lo que es la naturaleza, ¿no? A nosotros como cristianos, por ejemplo, creo que nos, nos debería hacer pensar qué tanto lo que recibimos como parte de nuestra doctrina o teología, como quiera usted llamarle, deberíamos pensar qué tanto lo que recibimos realmente está acorde a la palabra de Dios, que más bien nos llama a comprometernos con nuestra realidad y no a huir de ella, peor aún, o a afectarla a ella, es decir, a la tierra, ¿no? Entonces, tenemos que pasar por varios momentos de autocrítica, de criticidad. Y yo debo reconocer que esos son momentos dolorosos, no es fácil, ¿no? Eh, Porque siempre nos llevan a modificar conductas, a decir esto hago, esto no, colaboro con esto ya totalmente desecho, dejo, mi visión de la política tiene que ir cambiando, ¿no? No puedo comerme los discursos de los políticos, ¿no? Tan fácilmente, los discursos que vienen desde el poder. Es decir, esto es parte de todo un proceso, ¿no? Yo quisiera pensar que los dos temas tratados esta noche y los que vienen la otra semana y los dos anteriores, compartidos por el pastor Enrique, sean como un granito en la comprensión de una temática que es muy amplia y profunda que nos va a llevar a la reflexión seguramente por años en adelante, ¿no? Si es que no toda la vida, ¿no? Es parte de un crecimiento personal, pero también es parte de un crecimiento comunitario, ¿no? Y yo mismo me pregunto, ¿no? De la congregación que soy pastor, de los miembros que soy pastor, todos dirían, ah, estoy de acuerdo con el pastor Martín, seguramente algunos no estarían de acuerdo, muchos no, porque se consume o somos herederos de un tipo de visión, repito, economicista de la naturaleza, de la tierra, y nos es difícil sacar de la cabeza un tipo de teología que nos dice que este mundo se va a la destrucción, ¿no? Y que nuestras almas irán volando y no sé qué más, y nos espera y que nos espera un cielo etéreo y etcétera, ¿no? Entonces, vamos construyendo una teología alternativa, pero pensando o poniendo como centro el tema de la creación, ¿no? Gracias, hermana Yolanda. El hermano Alejandro Montes de Oca también pone en la iglesia anglicana al momento de confesar nuestros pecados, decimos por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer, ¿no? Qué interesante. Ah, qué bonito. Sí, pues es verdad. El Así es. hermano Luis Ángel también tenía la palabra, estaba alzando la mano. Luis Ángel. Hola, ¿cómo está? Buenas noches con todos mis hermanos y agradecido al pastor Ocaña por su exposición y realmente felicitar porque nos hace un acercamiento digamos, al sinceramiento de una lectura o acercamiento a los textos bíblicos, ¿no? Desde una lectura, desde su propia cosmovisión judía, ¿no? Desde, como él decía, desde principio a fin nos habla pues de elementos de la tierra agrícolas, ¿no? Muy propio obviamente de sociedades agrarias, ¿no? Preindustriales, ¿no? No es difícil darnos cuenta de la naturaleza del texto sagrado cuando hacemos una lectura pues sincera de los mismos, ¿no?
la Galilea rural que caminó Jesús con su ministerio público, ¿no? Hasta más adelante ya con las cartas de Pablo, un evangelio ya no rural, sino más bien urbano, cosmopolita, ¿no? Es interesante de que ya a partir del siglo pasado y este mismo, ya las guerras y todo el impacto ambiental que ha causado esta, ya se ha maxificado en el sentido de que ya son guerras bélicas y químicas mucho más potentes, mucho más masivas, ¿no? A diferencia de las guerras que había desde el siglo XIX, que eran guerras que se terminaban pues en meses o años y guerras de cuerpo a cuerpo. Este siglo que nos toca vivir son guerras pues, bélicas que se terminan en una semana, ¿no? Con devastaciones y pérdidas humanas y con gran resentimiento de la tierra, ¿no? Y todo el ecosistema, ¿no? De cada país. Ya lo había dicho, y esta es una pregunta para él, también se la traslado en su programa Marco Aurelio de Negri, preguntaba si el hombre ha descubrido las armas, ¿no? Desde la época más antigua, o si no, más bien son las armas que han descubierto al hombre en su sentido de pecado, en esta marca de pecado que tenemos de transgredir al otro, ¿no? De nuestro sentimiento de justicia o de revancha, ¿no? Ahora, yo pregunto, desde nuestra cotidianidad, por ejemplo, nosotros, en nuestros cultos, tal vez voy a ser un poco exquisito o tal vez un poco antipático, normalmente tenemos flores a los cultos los domingos, ¿no? Y obviamente deforestamos o matamos muchas, muchas flores para agrado de la casa del Señor, ¿no? Cuando hay un matrimonio, obviamente lo que no falta son las flores, ¿no? En la primavera también se regalan flores, en San Valentín, en los enamorados uno regala flores porque a las damas les encanta recibir flores, pero esto es a costa de digamos, un daño que se hace pues ¿no? a las plantas, ¿no? Pero por otro lado también en los cumpleaños, por ejemplo, los cumpleaños en escuela dominical, se dan gaseosas a los niños, se dan galletas, procesados, dulces, toffees y esas cosas. Y eso también no podría tomarse, digamos, desde nuestra cotidianidad, porque si bien es cierto, no debemos esperar Claro. legislaciones de Claro, yo Estado. justamente a eso me refería, ¿no? De que un acercamiento a este tema, digamos, revisando también autocríticamente nuestras prácticas ya en sus detalles, nos lleva a preguntarnos qué tanto, en este caso, nos Sí, lleva a autopreguntarnos qué tanto, por ejemplo, de lo que consumimos, practicamos en esos casos específicos que se han mencionado, digamos, no estamos yendo contra eh, digamos, de lo que quisiéramos, ¿no es cierto? sí, Una desde, renovación de la desde lo tierra, etcétera, cotidiano, ¿no? ¿no? Por eso me preguntaba yo si es que debemos esperar legislaciones de Estado, aún institucionales en nuestras denominaciones religiosas o evangélicas, generar un cambio a partir de ahí, a partir de nuestra cotidianidad, de nuestra dimensión doméstica, ¿no? O sea, ¿qué acciones nosotros con de acciones extra evangélicas, porque lamentablemente tienen que ser extra evangélicos afuera, sin acompañamiento de nuestra denominación, debemos hacer desde lo personal, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora también la teología del cuerpo, ¿no? Que usted decía, por ejemplo, que si bien es cierto, somos parte de la creación, ¿no? Pues usted lo mencionaba, el barro, pues, el adamá, ¿no? Que somos parte de ese elemento básico de la naturaleza. Encuentro también cuando converso, inclusive de pastores, que que hay mucho anticuerpo. O sea, en el sentido de que no hay realmente una teología del cuerpo, una apreciación del cuerpo, ¿no? Y yo pienso que hay que recuperar también con respecto al al cultivar el cuerpo, ¿no? Digamos, desde la salud física, el control médico, porque normalmente a veces nos preocupamos por nuestra salud cuando estamos ya arriba de los 50, ¿no? Antes que eso, descuidamos bastante el cuerpo y a veces hay una visión muy griega, ¿no? Con respecto al narcisismo del cuerpo. Pero la palabra nos dice que debemos cuidar el cuerpo con y cuidar el cuerpo, como usted decía, es parte del mismo ecosistema de la creación. Entonces tenemos esa responsabilidad también por nosotros mismos, ¿no? Esa era mi pregunta, pastor. Gracias. Eh, a ver, hay niveles de acción, hay espacios de acción
de los cuales tenemos que tomar conciencia, ¿no? Uno en su casa, si tiene un pedazo de tierra, alguien puede plantar algo y poner un árbol, ¿no? Eh, pero hay quienes a la misma vez, mediante leyes y mediante pactos políticos y con interés puramente económico, pueden estar deforestando la mitad de un país entero, mientras uno planta su arbolito y pone sus flores en su jardín. Entonces, creo que hay que distinguir entre lo inmediato, lo personal, lo que uno puede hacer a nivel personal y familiar, y lo que sí se tiene que hacer a un nivel político mayor para impedir, para evitar la destrucción de la naturaleza. Entonces, son niveles distintos. Eh, Ahí, por ejemplo, uno podría preguntarse, nosotros tenemos varios congresistas evangélicos, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben si tienen alguna propuesta en esa temática, proyectos de ley? Yo más o menos estoy atento. Nada, cero, cero en el Perú. Entonces, hay quienes tienen espacios de poder, pero en lo que pueden hacer tampoco lo hacen. Entonces, hay niveles creo que debemos tomar conciencia. Miren, el tema de la responsabilidad personal, eh, si nosotros somos conscientes de algo, hay que comenzar a actuar ya, aunque luchemos contra los que están cerca de nosotros, ¿no? Aunque se opongan. Como cristianos y miembros de iglesias locales o denominacionales, no vamos a esperar que en la iglesia local se tome una decisión o en la denominación o en el sínodo, ¿no? Recién ya, es que si no se acuerda, yo no hago. Y sigo criticando a los que nunca toman los acuerdos más o menos correctos. O sea, que otros no estén viendo el tema en su dimensión real, el asunto que otros no vean el problema en su magnitud y los efectos tremendos que tienen sobre la vida, no significa que uno no pueda hacer algo. Si podemos hacer algo, hagamos. Si tenemos un radio de acción que nos permita algo de acción, hagamos. Si tenemos un poquito de autoridad, influyamos para cambiar ese espacio, ¿no? Más allá si la iglesia local, la denominación, el presbiterio, lo que usted quiera, se compran el pleito que uno cree que es correcto. Entonces, porque si esperamos eso, nunca vamos a hacer nada. Nunca vamos a hacer nada, ¿no? Estas generalmente, debo decir con toda sinceridad, estas son tareas solitarias, porque a veces en estos tipos de compromisos, a veces ni la familia te va a apoyar. Entonces son tareas que uno se autoimpone como parte de su responsabilidad ante Dios y ante la creación, ¿no? Entonces, no esperemos que te apoyen todos en democracia. ¿Cómo están de acuerdo? Todo, ya, ya, amén, ya, todos. No, no, no. Hagamos, ¿no? Hagamos lo que podemos en nuestro radio de acción o influencia. Tal vez alguien quiere imitar. Tal vez en ese caminar solitario encontramos a otros que están como nosotros y comenzamos a participar ya en un espacio mayor para ir tomando conciencia, influyendo, tal vez haciendo contactos con quienes hacen las leyes, ¿no es cierto? Para que puedan ir modificando, trabajando en lo posible, pero eso es muy difícil. Pero de eso vamos a hablar la otra semana, la parte de la política, la vinculación entre política y salvación. Solamente quiero decir que hay que darnos cuenta de los diversos espacios que hay eh, y no hay que desanimarse, ¿no? O sea, hay que seguir adelante más allá de si otros están de acuerdo con nosotros. Repito, estas son tareas bastante solitarias muchas veces. Gracias, Pastor Martín. Con esto estamos acabando la clase del día de hoy y el próximo lunes nos estamos viendo igual, como dice el Chavo, ¿verdad? Por el mismo canal, en el mismo horario. Gracias, hermanos. Un fuerte abrazo a todos y todas y estamos volviéndonos a ver entonces la próxima semana. No se olviden llenar su asistencia para aquellos que desean un certificado de participación. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Martín. Gracias a todos. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Buenas bendiciones. noches. Gracias, buenas noches.
noches, hermano. Gracias, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Buenas noches, hermano. Gracias, buenas noches, Dios le Hasta bendiga. luego. Buenas noches con todos, Gracias. con todos. Bendiciones, bendiciones.